Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Mi nombre es Martín Pipas Perati, el placer de saludarles. En esta oportunidad vamos a plantear un tema que preocupa, ¿no? El andar de las pymes santafesinas. ¿Qué está pasando con el comercio? ¿Qué está pasando al interior de las pymes? Porque estamos viendo endeudamientos, estamos viendo cheques rechazados, es decir, cómo se ha cortado, cómo se está cortando la cadena de pagos. Estamos viendo recesión, ¿eh? Venimos analizando en este espacio que la economía argentina está en un proceso de estanflación. ¿Y esto qué significa? Cuando tenemos estas dos variables que tienen que ver con la suba de precios y con la recesión. Realmente ver calle San Martín, Aristóbulo del Valle, bueno, las avenidas comerciales, realmente que están a un 50, a un 60 y a veces menos de gente comprando, es muy, muy preocupante. Por eso vamos a hablar con Mario Galizzi, que es el representante de APYME, es la persona indicada para contarnos todas estas preocupaciones que atraviesa el sector. Mario, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Muy buenas Bueno, tardes. gracias por estar. Bueno, nada, ¿cómo ves la situación? La situación es profundamente preocupante, porque vos estás Mm, teniendo, como bien lo decías vos, una inflación con una brutal caída de la venta, y que esto está compuesto por varias cosas. Primero, porque el salario de los trabajadores hoy está realmente diezmado. mm, O sea, hoy un trabajador promedio en Argentina no garantiza las cuatro comidas de su familia. increíble, No la puede garantizar. increíble. Puede ser polirrubro, politrabajo, como le quieran llamar, pero no garantiza las cuatro comidas. Ujú, Esto es un problema profundo para una sociedad como la Argentina. Por otro lado, hay un altísimo nivel de endeudamiento. ¿Por qué? mm. Porque el sistema, y acá también hay que plantearlo esto y explicarlo. Un problema es de una deuda personal, es cuando una persona debe, una empresa se complicó, hizo malas inversiones. Claro, yo Ahora, saqué un crédito, me fue mal y no lo pude no pagar. lo puedo pagar. Ahora, cuando el 50% de la sociedad está endeudada, quiere decir que hay un problema sistémico, Ah, que hay un problema de sistema. ah, ok. Y esto revierte la discusión. Y esto es lo que nosotros tenemos que empezar a plantear. ¿Por A qué? revertir la carga de la prueba. A revertir la carga de la prueba. Ah, mirá qué ¿Por qué? interesante. ¿Por qué? Porque el trabajador, como el trabajador promedio, y algo que no contempla la inflación, son los subsidios que había al transporte, a la luz, al gas, al agua. ¿Y por qué estaban subsidiadas? Porque esto también hay que explicarlo. Porque justamente en el 2001, con la crisis del 2001, no se le podía poner de manera directa todo el efectivo a la gente. Entonces Claro. había una recuperación del salario de manera directa a través del salario y una de manera indirecta a través de los subsidios. De esa manera vos lograste que los trabajadores pasaran a tener el 51% en 12 años, sí, en 10, 12 años, del Producto Bruto Interno Argentino. Ok. Cuando vos le sacaste el subsidio a los trabajadores, que no lo contempla la inflación, vos le sacaste al trabajador el 25% de su salario, en luz, en agua, en transporte. Un ejemplo es Santa Fe, por Es ejemplo. un Un montón. pasaje de colectivo valía hace 2 años 200 pesos Sí. y hoy vale 1.750. Hace Entonces, 2 años, 200 es un, 250 no, es un pesos, dato, pero contundente. claro, bueno, estos son los datos que uno tiene que tener. Claro, claro. Entonces, ese trabajador podía contemplar que los servicios le iban a ser tan brutalmente fuerte en el salario, no. Mm, Entonces, no solamente no le aumentaste el salario, sino que tiene salarios bajos en dólares, sino que además los servicios, que es lo importante, lo que impacta directamente, no está contemplado, lo mismo que el alquiler. Es ahí donde el trabajador pasa a lo que nosotros decimos son trabajadores formales pobres, mm. porque Claro, no se da esa pueden, variable. porque no pueden cubrir los cuatro servicios de alimentos. Por ende, esa deuda que tiene es legítima, ¿puede pagar el trabajador más del 20% de lo que se endeudó y dejar de comer o dejar de pagar el alquiler? Bueno, yo creo que no. Yo creo que no da para más. Fíjate vos que el sector, por ejemplo, las casas de electrodomésticos, tiene una morosidad del 80%, Es impresionante. Sí, 60% sí, en el sí. mejor de los casos. La morosidad de tarjeta de crédito supera el 50%. El Banco de Galicia dio pérdida por la alta morosidad. Sí, y Entonces ahí cuando no, desagregás lo de las tarjetas de crédito, uno mira y no es que se compraron las zapatillas o no, es viajes, comida, es comida. es comida. Entonces, es ahí donde nosotros decimos, hay que discutir la deuda. Mm, Hay que devolverle a los trabajadores el salario, hay que discutir la deuda, que es una deuda ilegítima, fundamentalmente por el sector financiero, y hay que discutir
las empresas pyme, cómo vamos a seguir nosotros discutiendo la deuda con el sector financiero. Hoy, ¿qué le pasa a una pyme? Hoy una pyme tiene 2 o 3 cheques rechazados, que se calcula que más del 40% de los cheques que están dando vuelta tienen algún rechazo. Por lo tanto, el sistema formal le deja de dar crédito, le sube la tasa de interés, lo deja fuera del circuito. Bueno, hay que discutir con el sistema financiero la deuda. O sea, acá lo ideal sería una mesa de discusión, una mesa donde estén las entidades empresarias, los colegios profesionales, la política, la justicia, y discutir cómo salir de esta situación. Como eso no va a ocurrir. ¿Cómo explicás, Mario? Porque pareciera ser que año tras año, no importa las diferentes crisis, pareciera que el sistema financiero siempre termina bien parado. Esto es muy interesante lo que vos estás planteando, porque esto es hacer un poquito de historia. La ley de entidades financieras fue una ley que transformó la banca cooperativa y la banca oficial argentina en banca privada y banca internacional. Internacionalizó la banca. Hasta el golpe del 76 con Martínez II, que la primera medida que aplica la dictadura militar fue la ley de entidades financieras, la derogación del impuesto a la herencia, la derogación del Consejo del Salario, si no se discutía más salario. El impuesto a la herencia es muy interesante porque había varios ministros que no querían pagar el impuesto a la herencia, como se paga en todo el mundo, por eso lo derogaron. Y la intervención, bueno, de las organizaciones sociales. Esas fueron las primeras medidas que se aplican en el 76. La ley de entidades financieras fue una ley que transnacionalizó la banca, que decía, hasta ese momento se decía, el dinero de los argentinos en manos de los argentinos, y había cajas de crédito, cooperativas, mutuales, y era muy poderosa y muy importante. Esa ley rompe todas las cajas de crédito, rompe todos los bancos regionales y locales, y pasan a todos bancos privados. Esa ley de entidades financieras es una deuda de todo el sistema democrático, porque nadie la cambió. Nadie la cambió. Y es la madre de todas las batallas. ¿Por qué? Porque muy bien vos decís, en el 2001 con el corralito lo que se salvó fue el sistema financiero, no al ahorrista. Y ahora lo que se está salvando es el sistema financiero, no al trabajador, Claro, no a las empresas. No Claro. a las empresas. Por lo tanto, esa es la madre de toda la batalla. Eso es para hacer un programa aparte, Sí, digamos, claro, si sí, querés. claro. Pero dicho esto, y entendiendo que hay una disputa histórica, yo lo que digo es, hoy no hay tiempo. Hoy nos están llevando puesto al trabajador, se están llevando puesto a la pyme, se están llevando puesto al comercio, con un nivel de resignación absoluta. Y yo creo que esta es una... yo no le echo la culpa a la gente, como si creo que la dirigencia debemos asumir niveles de responsabilidad importantes en todo esto. Todos los países tienen una clase dirigente, que está conformada no solamente por la política, por la justicia, por la entidad empresaria, por los colegios profesionales, por las asociaciones civiles. Esa clase dirigente es la que tiene que tomar carta en el asunto, junto con la política, si quiere participar. Pero acá hay Claro, acá herramientas. está pasando algo. Acá el problema ya es colectivo, ya es Claro. social. Por eso te digo, la deuda deja de ser Claro. individual y pasa a ser sistémica. Claro, claro. Porque el sistema lo obliga a la deuda. Entonces, cuando a mí los empresarios me vienen a plantear, le digo, muchachos, paguémosle a los trabajadores y a los proveedores, pero vamos al concurso. Discutamos la presión impositiva en el concurso, discutamos los servicios, discutamos la cuestión bancaria. ¿Y qué le digo a los trabajadores? Lo mismo. ¿Cómo se van a dejar llevar el 70 o el 50% del salario pagando una deuda que la pagan 10 veces lo que vale en los electrodomésticos, la tarjeta de crédito, sin discutirla? Vos fíjate qué hacen las grandes empresas. Te dicen, muchachos, vamos a reperfilar la deuda. Claro. Divino la palabra que da. Claro, claro. Sí, alguien dijo alguna vez, sí. ¿Cuál es la reperfilación de la deuda? Es que van al concurso y no le pagan a nadie. Bueno, muchachos, yo lo que digo es, frente a una crisis de semejante magnitud, donde tenés en la provincia de Santa Fe que te cerraron 2.700 pymes, se perdieron 12.000 puestos de trabajo en blanco, sin contar la economía informal, que es el 50%, no de ahora, de hace 20 o 30 años. El 50% de la economía es informal, que es la economía que uno ve en los barrios. Acá hay que discutir seriamente la deuda. Porque no llegamos... ¿Cómo haces? Bueno, hay que reestructurar acá. hay un montón de herramientas en el medio. Existe el concurso preventivo de crisis, existe la renegociación de deuda, existe la negociación de deuda con el sistema bancario, la discusión del trabajador si le pueden embargar más del 20 o no, Claro, la discusión del código de descuento. Vos lo que decís, Mario, es, si no actuamos ahora, puede generar un colapso. Claro, a ver, lo van a entender, por ahí la gente muy joven le va a costar entenderlo, pero los que vivimos el 2001 Claro. no nos va a costar entenderlo.
Nosotros en el 2001 parábamos remate. Convocábamos a la gente para los concursos de quiebra colectivo, discutíamos el tema de la deuda con el sector financiero, eso termina en el corralito. Pero hubo una discusión, la gente no entregaba el patrimonio graciosamente como lo están entregando ahora, con la angustia que está viviendo la familia, con la angustia que está viviendo la familia. Yo le garantizo que el 80% de lo que me escuchan, algunos se van a enojar mucho conmigo, Sí, claro, claro. pero el 80% de lo que me escuchan no duermen, porque no pueden pagar la Sí. tarjeta, porque le amargaron el sueldo, porque están al borde de un remate. Entonces yo lo que digo, muchachos, si no actúa la dirigencia, si están todos convencidos de que hay que entregar el patrimonio industrial, que los trabajadores tienen que ser pobres, yo digo, muchachos, rebelémonos. Pero no rebelémonos de manera lírica. No, vamos por las herramientas legales que nos corresponden. Vamos por las herramientas legales porque es injusto. A ver, una cosa es un empresario que hace mal los deberes. Un trabajador que hace mal los deberes. Gasta más de lo que tiene porque se fue de fiesta, porque salió. Otra cosa es un trabajador que se endeudó para darle de comer a los hijos. Sí, no. Entonces, ¿de qué Sí, estamos hablando? sí. O una pyme que de pronto Una saca un pyme crédito que para sacó pagarle a los empleados. para pagarle a los empleados, para pagar la luz o para pagar los servicios, con un 70% de caída. Entonces, muchachos. Yo digo, el otro día hablaba con un empresario, Mario, Sí. me comentó que reventó, porque esa es la palabra, reventó en el banco, no voy a decir qué banco, es decir, se dio cheques, hizo una venta de cheques y le sacaron increíble en 40 puntos, le Pero, sacaron, por y supuesto. no era para comprar mercadería, era para pagar sueldos. Pero por supuesto, eso es lo que está pasando hoy. Entonces, si nosotros no tenemos la capacidad de sentarnos a negociar seriamente y brutalmente, nosotros tenemos que sentarnos a negociar profesionalmente. Yo ¿Qué te recibo- dice el empresariado? Por Lo- ejemplo, lo no sé, que- ahora, lo- ¿con quién hablas A tú, por ver, ejemplo? vos pensás que yo hablo con cantidad de empresarios por día. Si hay alguien que anda en la calle, soy yo, por mi propia actividad Sí, me consta. empresaria. Sí, claro. O sea, no es difícil verme a mí al lado de un empresario. El empresario está muy angustiado, porque no puede pagar, porque obviamente tiene una cuestión psicológica que le cuesta no pagar la deuda, le cuesta sentarse con el banco, está intentando, y yo le digo a todos lo mismo, no pierdan el patrimonio, porque el patrimonio no se recupera. ¿Qué es no perder el No patrimonio? vendan la casa, no vendan los camiones, no entreguen la máquina. Y a los trabajadores les digo lo mismo, muchachos, no entreguen el salario. No entreguen el salario. Discutámoslo. ¿Cómo vamos a tener el 70% de personas endeudadas y vamos a ir de manera... Si van de manera individual los van a matar. Pero literalmente le van a terminar entregando lo que tienen. Ahora, acá hay que discutir globalmente la deuda. Y hay que discutir de manera muy seria el tema de la deuda y profesionalmente. Esto es lo que yo les estoy diciendo a todo el mundo. No discutan de manera individual. Si tenés Porque que una traducirme, cosa. sí. ¿Cómo? Si tenés que traducirme en números, porcentajes, obviamente sin ir al detalle, un mapeo de cómo están las pymes de Santa Fe, no sé, en porcentaje de deuda, en cheque Vos rechazado. tenés que hacer este cálculo. Che, que vos en la provincia de Santa Fe, por distintos factores, uno por sustitución de importación por producción nacional, otro por caída del salario, otro por una brutal restricción de venta que tiene que ver porque se sustituyó por importación o por la plataforma. Vos tenés que calcular que de piso a vos se te va a desaparecer el 30% de la cadena de comercial tal cual vos la conocés. Y que el sector industrial hoy, para que vos tengas una dimensión, tiene la capacidad productiva de 1945. Ah, ¿qué significa eso? Que significa que más de la mitad de las máquinas están paradas. Wow. Si vos tenés 2 tornos o 4 tornos, te funcionan 2, en el mejor de los casos, o 1,5. 50% ocioso. Ocioso. Entonces, frente a esa situación, ¿qué es lo que nosotros vislumbramos? Bueno, primero que va a haber una gran monopolización del mercado. O sea, rubros que a lo mejor tienen 70 frigoríficos, como tiene el centro norte de la provincia, y bueno, va a ir a un nivel de concentración. Lo mismo pasa en las distintas industrias. ¿Eso qué te rompe a vos? Fundamentalmente a la provincia de Santa Fe, el entretejido social. ¿Por qué? Porque vos tenés un entretejido social muy interesante en Santa Fe. Sí, claro. De pequeñas empresas, de que en cada 3 pueblos vos tenés una empresa exportadora, productores chicos. Bueno, eso se va a un nivel de concentración enorme. Entonces, ese modelo, que es un modelo latinoamericano, que es un modelo de otros países, es el modelo que nos impone en la Argentina. Por eso que va a un modelo extractivo de la economía. Nosotros dejamos de ser un modelo industrial,
un modelo productivista, un modelo de desarrollo, para ir a un modelo extractivo. ¿Qué es un modelo extractivo? Un modelo primario de la economía. Exportamos energía, petróleo, litio, Minerales. oro, minerales, productos primarios e importamos el resto de las cosas. ¿Cuánta gente vive de ese modelo? 15 millones de personas en el mejor de los casos. Entonces sobran 35. Ahí está la disputa. Claro, ¿qué modelo ¿Qué exportamos? económico? ¿El Claro. litio solo o exportamos la batería? Vos fíjate que hay un mal análisis de la cosa. ¿Quiénes son los países que mejor desarrollo industrial tienen? China, la India, Taiwán, Corea. ¿Qué participación tiene el Estado en la política industrial? Toda. Entonces, ¿es malo el Estado o es bueno el Estado? Claro. Para una Bueno, de política hecho, industrial? Donald Trump Donald Trump es el impone... ejemplo más claro de la política de Estado. Todos los países del mundo hoy entienden que el Estado tiene que actuar. Un Estado inteligente, un Estado que planifica a 30 años. Esta posición de que yo quiero un cambio mañana, no es que vas a la peluquería, que yo voy poco, obviamente, ¿no? Y te cambia el color de pelo. Vos acá tenés que pensar que para hacer un cambio en una política estratégica de un país, vos no la podés plantear a menos de 20, 30 años. Si vos querés plantear una política industrial, por eso es muy interesante ver lo que hacen los chinos, lo que hacen los norteamericanos, lo que hacen los alemanes, vos la planificás. Vos no podés estar cambiando como si fuera un juego. Claro. Y el Estado, como el sector como el sector privado, como el sector de los trabajadores, como las organizaciones, tienen un valor fundamental. En esta Ahora, discusión. Mario, la persona que te está mirando, el empresario, la empresaria que está angustiado, yo los veo, están angustiados. Te mira vos y dice, che, decime algo, ¿cómo hacemos para solucionar esto? Hay que renegociar la deuda. Primero, no perder el patrimonio. Dejar de estar pensando que voy a pagar a cualquier costo. No se paga a cualquier costo. Cuando vienen los momentos de alta presión hay que ser muy profesional en la negociación. Yo entiendo que el pyme, pues vos acordate que yo soy cuarta generación de pyme. Entonces, yo sé cómo piensa el pyme. El pyme está pensando, si no pago me mira mal el empleado, me cago con el banco, ¿qué hago con mi nombre? No pierdan el patrimonio porque van a venir un año durísimo. Este va a ser muy duro. Entonces, ya no lo digo yo, lo dice el propio presidente. Entonces, lo que le digo, no pierdan el patrimonio, renegociemos la deuda, pongamos los abogados a trabajar. Yo se lo digo a cada empresario que me habla, gente muy amiga mía, que obviamente soy incapaz de dar un nombre, pero muchísimos amigos, muchísima gente que me pregunta. Busquen las vías legales. Busquen las vías legales. Busquemos las vías legales. Nosotros estamos asesorando todo el tiempo en el tema ese. Todo el tiempo. Porque nosotros ya veíamos venir esta situación. Ok, y desde el punto de vista de la política, digo, hablás con el, no sé, el ministro de la Producción, estuvo aquí el señor Puccini. Bueno, el Ministerio de la Producción y la provincia de Santa Fe han tomado medidas. Yo no comparto que no se han tomado medidas. O sea, el mantenimiento de la obra pública en la provincia de Santa Fe es un tema importante. Si no tuviéramos obra pública se hubiese derrumbado mucho más el empleo. La política de reducción impositiva, estas políticas que sacaron de empleo, cuando toma un trabajador bajo los impuestos, bajo la luz, son políticas importantes. Ahora, nosotros no le podemos pedir a la provincia de Santa Fe que resuelva el problema de política de fondo. Claro. Porque es un sinsentido. O sea, esto tiene que ver con una política nacional más de fondo. Sí me parece muy importante, y lo recalco cada vez que me preguntan, que la política de obra pública de la provincia de Santa Fe es un tema importante. Es un tema importante. Esta política de la forma de tomar empleados con subsidio por parte de la provincia, bajándole la luz, bajándole el ingreso bruto, me parece una medida interesante. Me parece una medida, por lo menos, preocupada en la política. Como toda cuestión, me puede gustar más alguna medida o otra medida, pero en general me parece importante, porque acá lo que los santafesinos tenemos que defender, y en eso no hay bandería política, es el trabajo de los empresarios santafesinos. Sí, claro. Si nosotros somos el corazón productivo de la República Argentina, como le gusta decir a todos los gobernadores, de todos los partidos políticos, bueno, nosotros, si hay algo que tenemos que defender es el empresariado, el trabajador y las pymes. Es como si vos le preguntás a un muchacho de Neuquén si no va a defender el petróleo, o le preguntás a un muchacho de Mendoza si no va a defender el vino. Sí, nosotros defendemos a la pyme. Y acá no hay discusión, no debería haber discusión política. Para ponerlo más o menos en números, una pyme santafesina, ¿de cuántos empleados estamos hablando? No, vos tenés que pensar que la gran mayoría de las pymes de la Argentina, el 70% no llega a 10 empleados. Ese es el promedio. Pero motoriza. Motoriza el 70% de la mano de obra. Claro. Entonces, vos fíjate que Santa Fe tiene más empleados de comercio que empleo público. Claro.
Entonces, y no, el empleado de comercio no es que todos tienen 20 empleados, la gran mayoría tiene 2, 1, 3, 4. Bueno, ese es el promedio. Entonces, cuando a vos te van cerrando las pymes, es un tema muy complejo. Y las pymes cierran. Vos me decías de las calles. Yo camino mucho en las calles, porque además, por una cuestión mía, salgo a caminar mucho. Yo veo los locales cerrados. Y miro, porque aparte tengo el ojo para mirar. Entonces, yo no me resigno y no quiero que la gente se resigne a pensar que no hay salida. Yo creo, y creo fundamentalmente en los jóvenes, creo en la genética argentina. ¿Lo sentís? Yo creo, este tema de que los jóvenes son tal cosa o que los grandes son tal otra. Yo, antes de hablar de la gente, hablo de la dirigencia. Yo creo que los dirigentes tenemos que hacer un verdadero replanteo serio, profundo, que autocrítico. Y los dirigentes no son solamente la dirigencia política. Aquí hay responsables en los empresarios, la dirigencia empresaria, en la dirigencia de los trabajadores, en la dirigencia universitaria, en los colegios profesionales. A ver, yo pregunto, yo lo escuché hablar del tema del COVID a un montón de gente, diciendo no, porque las vacunas, hoy la gente no se vacuna. Aparecieron enfermedades que no deberían haber aparecido. Ahora digo, los colegios de médicos no tienen nada que decir para explicar el tema de la vacuna. Claro, no. De la reforma laboral, ¿el colegio de abogados no tiene que decir nada? ¿El colegio de contadores no tiene que decir nada sobre la reforma tributaria? O sea, acá hay muchas voces que están muy cómodas y calladas. Ok, mirá qué interesante lo que planteas. Entonces, no es solamente la dirigencia, porque si me pregunta a mí la política, yo te voy a hacer, y lo digo con un respeto profundo a la política, profundamente respetuoso, porque aparte creo que tiene que tener un papel importante en la mesa de negociación. Ahora, yo no creo que hoy tenga más de un 30% del poder. No tiene el poder de poder transformar solamente el poder político. Es como si a mí me dicen que Milei tiene el 100% del poder. No, Milei tiene una parte del poder. Lo más importante no es lo que grita Milei, claro, sino quién está atrás de Milei. Claro. Eso es lo más importante de entender. Ahora, yo lo que digo acá hay una disputa de modelo, y que no es una disputa, que no es una grieta que arrancó ahora. Yo, si querés poner un punto de arranque, te diría el golpe de Hipólito Yrigoyen, para poner un punto, hace más de 100 años. Esa es una disputa que venimos histórica, entre un modelo productivo industrial y un modelo rentista financiero. Vos fíjate que Estados Unidos la subsana la disputa con la famosa guerra de secesión, donde en vez de ganar el sur esclavista y rentista, gana el norte industrial y desarrollista. Bueno, la Argentina no lo pudo solucionar a esto. Y llevamos muchos, ya más de casi 100 años, de una disputa que no se termina de resolver en la Argentina. ¿Y por qué no se resuelve? Bueno, porque evidentemente a veces gana un lado y a veces gana el otro. Claro, hay un péndulo allí. Hay un péndulo que no termina de resolver. Ahora, si vamos a un modelo primario de la economía, que el que ganó en esta etapa, en esta batalla... Así que vos lo planteás como modelo primario. Un modelo primario. Porque muchos dicen que es un modelo de la timba financiera. Es un modelo fundamentalmente financiero, muy basado en la timba financiera, pero además un modelo de primarización. Mirá qué interesante. A ver, metete ahí. ¿Por qué para vos es un modelo primario? Porque no tiene una política industrial, no tiene una política de desarrollo. ¿Qué gracia tiene que exportemos litio y no exportemos la batería? ¿Qué gracia tiene que exportemos el algodón y no exportemos la ropa? Claro. ¿Qué gracia tiene que exportemos la carne y no la querramos procesar? O sea, nosotros tenemos que tener una política industrial. Si somos un país que puede producir alimentos para 400 millones de habitantes, tenemos que tener una política industrial. ¿Cómo vamos a entregar al UAR el aluminio, la fábrica de aluminio más importante de América Latina? O sea, cuando uno mira a Brasil del 73, creo que fue el golpe de Brasil en adelante, tuvo una política industrial muy fuerte. Sí, hay una política de Estado en 4 o 5 puntos. Aún con los procesos militares. Nosotros hemos desarmado esta política industrial. Pero fíjate un dato que es muy interesante. Todos hablamos del costo, ¿no? El costo de los productos y te dicen, no, porque el costo laboral. Ahora, el costo del flete, el costo del transporte, es carísimo en la Argentina. Pero yo te voy a contar algo, y esto digo para que vean cuál es la posición que nosotros tenemos. En los 90 se desarmaron los ferrocarriles en la Argentina. Y los ferrocarriles eran los más grandes de América Latina y los terceros más grandes del mundo. Ahora, ¿qué te dice la gente? Che, ¿cómo hacemos para transportar mercadería? Necesitamos generar ferrocarriles, porque no podemos sacar la producción. Claro. Nosotros nos dimos el gusto de desarmar los ferrocarriles y transportar la mercadería en el 8º país del mundo en tamaño, en camiones. Es como engordar cerdo a bombones. Claro. Entonces, Está bueno. en vez de... Es más caro transportar un container de China al puerto de Buenos Aires
que de Buenos Aires al interior. Sí. Entonces, acá son las discusiones de fondo. O sea, entonces, cuando uno dice, desarmamos los ferrocarriles, no fue una casualidad. No fue una casualidad, no fue un error. Fue parte de un plan de desindustrialización de la Mirá qué Argentina interesante. y de primarización de la economía. Mirá qué interesante. Entonces, estas cuestiones son importantes explicarlas, como explicar el tema del subsidio. Claro. Porque mira, yo me cansé yo tengo amigos de todo tipo, ¿no? Pero tengo algunos amigos que me decían a mí, la gente me lo va a entender, decía, che, Mario, los planeros, no le paguemos más subsidio, hay que hacerlo laburar. Yo creo que hay que tener una política de trabajo. Ahora yo decía, miren muchachos, que los más subsidiados somos todos nosotros, que es la clase media, y son los trabajadores. Cuando nos saquen el subsidio no vamos a poder pagar ni el colectivo. Bueno, es lo que mencionaste. Bueno, en ese momento, hace 2 años atrás, no se entendía. La gente creía que el subsidio era el pobre muchacho que cobraba un plan, que era el Producto Bruto Interno, era el 2%. Ahora, ¿cuánto significaba la clase media argentina? El 16%. Ahora, la misma clase media que decía que no quería subsidio, que no quería darle subsidio al planero, era el más subsidiado. Sí. ¿Y está bien o está mal el subsidio? Y yo te digo que está bien. ¿Por qué Para está vos bien? está bien. Porque es una política mundial. ¿Cómo te movés vos en Europa? Si no, funcionan perfecto. En avión o en subtes. tren. Pero ¿cómo funciona el avión y el tren? Por subsidio del Estado. ¿Cómo te crees que funciona? De hecho, es una política para que vos no consumas tanto combustible. Por supuesto. Para que no consuma tanto combustible, para que la gente no llegue al centro, porque es una política de Estado, porque el Estado ahorra de manera indirecta en las vías, en las rutas, en las calles. No. Eso es una política. Es Eso una política. Sí. Lo mismo las tarifas. ¿Cómo fue la campaña de Donald Trump? Yo quiero energía y abundante para desarrollar, y barata, abundante y barata para desarrollar la industria. Nosotros tenemos energía abundante y cara para desarmar la industria. Exactamente al revés. Entonces, ¿quién tiene la culpa, Mario, para vos? No es una cuestión de culpa. Sí, hay que buscar. No, es una cuestión de modelo. Es una cuestión de una dirigencia que no se pone a hablar seriamente de los temas. Yo cuando la gente grita, me callo. Porque yo siempre analicé a los funcionarios de acuerdo al presupuesto. ¿Qué presupuesto tienen y en qué lo van a gastar? Después todo lo que me cuentan yo lo escucho porque hace muchos años que estoy y me resulta importante escucharlo. Pero en realidad lo que estoy mirando es el presupuesto. Y después veo en qué gastó la plata. Y ahí te digo dónde tiene apuntado el objetivo. Y lo que uno tiene que entender acá no es quedarse en el ruido, porque lo que hoy tenemos es mucho ruido y mucho aturdimiento. Por eso ¿qué te empecé diciendo? Pará, muchacho, nos van a llevar puestos. No entreguemos el patrimonio, compremos tiempo. Ok, mira qué Ganemos interesante. tiempo, compremos tiempo. Porque en algún momento la discusión va a ser a igualdad de condiciones. Hoy no es. Entonces, ¿qué le digo al empresario? Flaco, no entregué el patrimonio, no reventé los cheques, no reventé la casa. ¿Qué le digo al trabajador? No te dejé llevar puesto. Vamos a discutir si lo que te están diciendo tenés que pagar, si vos podés pagar más del 20 o del 30%. Vamos a discutir la legitimidad de la deuda. Eso es la estrategia, no es la táctica. ¿La estrategia cuál sería? Nos sentamos en una mesa, toda la dirigencia de la provincia de Santa Fe, la provincia de Santa Fe, bueno, nos toca a nosotros, la nación, y realmente discutimos qué provincia Claro, porque queremos. vos decís, no es que no quiero pagar, es cómo puedo pagar. Exactamente. Yo no digo que no quiero pagar. Claro, Lo que digo es está cómo bien, puedo pagar. está bien. Y si la tasa de interés que me está pagando es usurario, no. ¿Cómo va a ir la gente a discutir con un banco? Vos imaginátelo a don Pepe No, imposible. o a- Sí, que está de capa o- caída ahí. que está de capa caída Sí, y dice, no, vos sabés que lo que me están cobrando es punitorio. Lo mata. Sí. O un empresario que está quebrado y emocionalmente, que tiene la presión. Porque aparte hay un tema, que esto es muy importante explicarlo. Cuando uno habla del comercio, el comerciante tiene varias presiones, o el pyme tiene varias presiones. A ver, ¿qué Porque presiones tienes? yo te lo Contá había- eso es interesante. Esto es Sí. muy interesante entenderlo. Porque habitualmente, si no es propietario, Sí. la garantía, el cuñado, el hermano, el tío o el primo, o un amigo íntimo, que le llega la carta de documento y no puede pagar. Le agarró un ataque de Sí. desesperación. Che, loco, mirá que me llegó, Me llegó la carta de inmobiliaria. documento. El trabajador, escúchame, no hay ningún pyme que no le conozca el nombre y apellido del trabajador, los hijos, la mujer. A veces comen juntos los domingos, Sí, sí, se sí. encuentran en la cancha. ¿Vos Sí. te crees que es gracioso pagarle en cuota? Sí, no. O que no le pueda pagar. Sí. O cuando le cortan la luz. ¿Vos sabés lo que significa para un trabajador que le corten algún servicio?
o que le venga un cheque devuelto y le llegue una intimación del banco. No está preparado, porque no está formado. Si no está formado incluso para echar. Para echar, ni está formado para no pagar, ni está formado para decirle. Entonces ahí es donde hay que rediscutir con la mente fría, la negociación. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir lo mismo que dije al principio del programa. Esto es una deuda sistémica, no una deuda individual. Sería individual si fuera el 10, el 15% de la población. Ahora, si yo tengo más del 50% de la población endeudado, ¿la deuda es legítima o ilegítima? ¿Es sistémica o es porque el trabajador lo hizo mal? Algo está pasando. Y bueno, entonces, Bueno, mirá qué interesante lo que... Hay que discutir. Esto es la táctica, no la estrategia. Okay. Pero la táctica hay que aplicarla porque si el trabajador, como el empresario pyme, no se da cuenta y no puede porque está bloqueado, porque está choqueado, es lógico. Bueno, ahí es donde tenemos que estar los dirigentes y para flaco, vamos nosotros a negociar. ¿Dónde los que te están mirando, yo creo que les tocaste una fibra a esas personas que la están pasando realmente mal y que ven en el día a día, que ven las estanterías que nunca se bajan y que ven el proveedor que, che, Pepito, depositame, transferime, y ve que su cliente a lo mejor no le paga y está en la misma situación y que viene un cheque rechazado y que tiene que salir al banco a cubrirlo. Que no puede pagar los servicios. Y que no, claro, no puede pagar los servicios. También es un drama. Digamos, ¿qué le dirías a esa persona? ¿Cómo, digamos, te contacta a vos a través de la asociación de APYME? ¿Cómo hace? Se tiene que contactar con APYME. Tenemos las páginas, tenemos los teléfonos nuestros, están siempre abiertos. Después puedo pasar los teléfonos nuestros, no hay ningún problema. Sí. Nosotros tenemos todo, profesionales, abogados, tenemos la experiencia del 2001. Lo que le digo, hay que salir de este laberinto de manera inteligente. No nos tiene que ganar la desesperación. Perdón, porque una cosa es que vaya yo, ¿sí?, con un problema en particular, y otra cosa es que vayamos 10 o 20 a través de APYME. Claro, yo te voy a contar algo, porque para que lo tenga... Dale. ¿Tengo un minuto más? Sí, dale, tranquilo, tranquilo. Yo viví el 2001, y lo que vivimos el 2001 es un proceso totalmente distinto. O sea, es como lo que fue una Malvina. Digamos que fue una Malvina... Sí. Vos te sentás y hablas de otro idioma. Sí, claro. Y tenemos un respeto distinto. Y fue un antes y un después. Un antes y un después. Lo que vimos en el 2001 y la crisis financiera, sabemos lo que estamos hablando. La gran mayoría, que hoy tiene 40 para abajo, sobre todo que el padre sea un empresario o tenga algún asesor muy puntual, no sabe discutir el tema de la deuda. Y la deuda se discute de manera profesional. Vos fíjate que los bancos, las empresas grandes, no te dicen me voy a convocar, dicen vamos a hacer un reperfilamiento de deuda, una convocatoria. Un clásico concurso de acreedores. No tiene mucha ciencia el análisis. Sí, de hecho hay un banco que entonces, si cobras ahí te hace como una consolidación de deuda que... Entonces, nosotros tenemos que discutir la deuda con profesionales. Y esto es lo que nosotros hicimos después del 2001. Cuando nosotros vimos que las empresas no sabían discutir y que nos llevaron puesto, y se llevaron puesto la plata del corralito, y hicieron un montón el patrimonio, que es lo que vos mencionás. Yo lo que dije es esa discusión. Y esto nosotros lo hicimos en el 2001, en el principio, y le salvamos un montón de gente del patrimonio. ¿Por qué? Porque entendíamos que de la misma manera que la deuda es ilegítima hoy, también fue en el 2001. Entonces lo que le digo a la gente es, no hay que desesperarse, hay que sentarse a negociar, pongamos los profesionales, pongamos los abogados, discutamos desde el punto de vista legal. Mientras la política discute qué es lo que quiere hacer y la dirigencia discute, algunos miran para otro lado, otros no se sientan en la mesa, yo digo, muchachos, en esta pelea vamos por la táctica. Defendamos el patrimonio. Que el trabajador recupere el salario, que no se deje tomar más del 20-30% del salario, que lo discutamos legalmente, vayamos a defensa del consumidor, vayamos por vía legal, planteemos discutamos el código de descuento. ¿Cómo un trabajador cuando va a cobrar, cobra menos del 50% del salario? ¿Cómo paga? ¿Cómo come? ¿Es un derecho humano que coma? ¿O la deuda es más importante que coma? Claro, porque hay bancos que si cobras ahí y sacas un préstamo te sacan el 100%. Sí. Entonces, acá hay una discusión muy fuerte que hay que dar. Sí. Y esta discusión no la pueden dar de manera individual. Y el pyme, habitualmente, y digo el pyme, vengo de una familia pyme con el mayor de los respetos. A mí me van a ver en la calle vendiendo, comprando con la empresa, van a beber de manga y camisa. ¿Qué empresa tenés? Nosotros somos una empresa que vendemos materiales de construcción. Distribuimos y después tengo otra que vendemos herramientas. O sea, que conocés el día a día que es bravo. No, conozco. Tengo 400 corralones que atiendo, 1.500 ferreterías, un montón de heladería. Conozco. Porque casi 20 años estoy en la calle. Ahora, yo lo que le digo es, no entreguemos el patrimonio,
Discutamos el patrimonio de manera profesional. Y a los trabajadores les digo lo mismo. Muchachos, no es correcto que un trabajador esté embargado como está. Pues ¿saben por qué lo digo a esto? Porque la suerte de la pyme está atada a la suerte del trabajador. Sí, claro. Si el trabajador no tiene capacidad de consumo, ¿a quién le vamos a vender? Sí, claro. Sí, claro. ¿A quién le vamos a vender? Sí, además necesitamos gente fresca y no preocupada en las deudas. No, porque cuando vos vas a negociar preocupado, Claro, nervioso, claro. negociás en inferioridad. Sí, claro. Mirá, hay una frase de Mirta Legrand que más allá que uno puede estar a favor o en contra Si de me este ven, escenario, ¿cómo es? uno te tratan como te ven. Sí, tal Si cual. te ven que está destruido, que está mal, que está hecho, y te llevan Sí, puesto. es verdad. Entonces, Decime, Mario, para últimas dos preguntas. sí. ¿Te gusta mucho la política, no? Entiendo que la política es una herramienta importante, Ok. muy importante. Sí, coincido. Es el elemento ordenador de las cosas. ¿Dijiste públicamente a qué espacio te seduce, qué espacio te gusta? Mirá, ¿O sos de los que mirás y tomás de cada partido, digamos? yo siempre he estado del lado de los sectores que defienden la industria y defienden al trabajador y defienden la pequeña y mediana empresa. Después creo que este modelo en disputa se da en los grandes partidos mayoritarios exactamente igual. Ah, ok. No es que vos tenés dirigentes que no disputan este tema. Yo te voy a contar algo, y lo he dicho, a mí me he encontrado con muchos dirigentes que uno creería que piensan como pienso yo, digamos, como piensa un montón de gente que parecida a la mía, y me dice, bueno, pero Mario, algo había que hacer. Digo, mirá, muchacho, pero no esto. Mm. O sea, falta algún nivel algún nivel de claridad y de formación y de educación seria. Yo soy muy respetuoso de la política, muy respetuoso de la institucionalidad, soy respetuoso. Ahora, hay un fenómeno que está ocurriendo, que lo debo decir, porque soy más grande, porque recorro mucho, porque vos viste cómo me invitan, a vos las personas que piensan distinta que yo me invitan, voy a la casa. Hay como una dirigencia, no política, en general, yo digo una dirigencia sin biblioteca. Mm. Entonces, Mira qué bueno. Está bueno. uno tiene que leer. O sea, yo lo que le digo a muchos dirigentes, muchachos, falta lectura, falta formación, falta profesionalismo. O sea, los países que tienen dirigencias muy profesionales. Y no es solamente la dirigencia política. Y yo creo que esta situación que estamos viviendo nos tiene que interpelar a todos, a todos. A los colegios profesionales, a las universidades, a los dirigentes. A ver, yo he visto jóvenes hablar contra lo público y van a estudiar en la universidad pública. Claro, La verdad hay que una me sorprende, contradicción es terrible. una contradicción terrible. O gente que me dice, no, mirá, Mario, yo no quiero nada a lo público y vamos al hospital. Si uno tiene un accidente en Santa Fe, ¿a dónde vas? Al Cuyen. Al Cuyen, por más plata que tenga. No, excelente el Cuyen. Y si Sí. tenés un chico un niño que está enfermo, ¿dónde va? Al hospital Al de hospi- niños. sí, sí, Si claro. algo grave, va al hospital de niños. Sí, claro. Entonces, nosotros no podemos discutir eso. O sea, que el Estado hay que mejorarlo, por supuesto. Con el transporte público, que el transporte, digamos, que el empresariado. Mario, los médicos, los policías, digo, todo El eso. CONICET, ¿cómo vamos a cerrar el CONICET? ¿Cómo vamos a cerrar la ciencia Sí. y tecnología? ¿Cómo vamos a bajar el presupuesto en las universidades? ¿Cómo vamos a cerrar el INTA? ¿Cómo vamos a cerrar el SENASA? Sí, el LIF está trabajando espectacular acá en El Santa LIF. Fe. Sí, sí. Hace una cosa fantástica el LIF. Sí, sí, sí. Lo genérico que durante años anduvieron y permitían que la gente pudiera consumir medicamentos mucho más baratos, lo terminamos desarmando. ¿Sí? Hay que poner en valor las cosas, hay que poner también en valor la palabra. Esto también es un Mira qué tema interesante. importante. Bueno, Mario, me encantó. Creo que No. la primera vez que te pude hacer una entrevista. La verdad Bueno, que muchas gracias. que se repita, muy, muy interesante. Me quedo con esto último. Me parece que tenemos que volver al diálogo. Me parece que tienen que aparecer los pensadores para ayudarnos a entender este momento de que estamos transitando. Un momento muy rupturista. Pero creo, Mario, que esto lo salva la política, ¿no? Por Con más supuesto, política. pero es con más política, es con planes, es con seriedad, es escuchando al otro, es no degradando a nadie. A ver, yo tengo... ¿Qué viste en Milei el otro día, por ejemplo? No, a ver, yo tengo una mirada que no me gusta personalizar, me Ah, parece que es un error la personalización. Creo que yo discutiría el modelo económico, que me parece que es ahí donde uno tiene que discutir, porque lo demás es ruido, Ok. y el ruido no sirve. Ok, ok. Porque, vuelvo a repetirte, vos sabés que yo hace muchos años que estoy en esto,
hace casi 30 años que he estado en distintos lugares en la PYME, estuve en el 2001, o sea, siempre le digo a los funcionarios, y había hablado de todos los partidos, lo tenés que ver por el presupuesto y lo tenés que ver con los hechos. Después, en general, son más simpáticos, menos simpáticos, más interesantes, menos interesantes, pero hay que cuando uno se tiene que sentar a discutir cuánto crédito va a haber para las pymes, cuánto va a ser el costo de la energía eléctrica, cuándo va a ser la inversión de agua, cuál va a ser la inversión pública, lo ves por el presupuesto. Ambiente, educación, me parece central. Entonces, no se está hablando de educación. Obviamente, pero yo en eso soy bastante respetuoso. Me parece que no es mi función hablar ni de educación ni de salud porque no es mi métier. Y en eso también es importante. O sea, uno no puede hablar de todo. Claro. No podemos ser doctores en todo. Claro. Entonces, el respeto para mí es fundamental, la palabra es fundamental y entender que nosotros no somos enemigos del otro. Vos me preguntás a mí, che, yo soy enemigo del gobierno de la provincia. ¿Cómo es enemigo del gobierno de la provincia? O voy a ser enemigo. Me puede gustar más, me puede gustar menos, tengo más, menos. Discutamos ideas, ¿no? Discutamos ideas. Sí, la gestión. Y discutamos ideas y parémonos frente al Poder Central de Buenos Aires, salgamos a meter que la Casa de Santa Fe sea una embajada de producción, que tengamos una política en equipo. O sea, después adentro discutamos, como en la familia, vos dentro discutís. Pero para afuera somos todos amigos, es como el equipo de fútbol. Sí, está muy bien. Bueno, esta es la que tiene que ser. Está bueno eso, ¿eh? Yo juego contra un amigo, mirá que te quiero ganar, pero después nos sentamos a tomar una cerveza. Pero después si viene alguien y le pega a tu amigo, lo insulta, todos venimos a defenderlo. Olvídate. Bueno, Mario Barisi, me encantó. Gracias, Mario. No, gracias a vos por haberme invitado. Gracias. Representante de APYME, muy interesante. Insisto, me quedo con esto de que tiene que volver el diálogo, de repensar una Argentina en tanto productividad. Y fundamentalmente también este mensaje a las empresas, al empresariado santafesino, atención, y a los empleados, de no entregar el patrimonio, de repensar qué están haciendo con los recursos. Acá hay un lugar, hay un espacio que los puede contener. Muchísimas gracias. Les invitamos a seguirnos en Despacho Play, en YouTube, en Instagram y en todas nuestras redes sociales. Y por supuesto en www.despachoplay.com.ar. Muchísimas gracias y la seguimos.